Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en este fin de semana. Desde la biblioteca virtual estamos ya, o más bien biblioteca griega, estamos iniciando las transmisiones de este cuarto aniversario. Sí, cuarto aniversario, estamos iniciando el primer programa rumbo al quinto aniversario que esperemos el próximo año estar celebrando como lo hicimos en antaño en las emisiones anteriores con todos ustedes. Es un gusto volver a estar con todos ustedes para llevarles un tema más de lo que hemos estado viendo de este protocolo de investigación ministerial, policial y pericial en lo que es la violencia de género. Estamos armando sin duda un gran rompecabezas, mis estimados algoescuchas, porque le estamos presentando la parte medular de este protocolo antes incluso ya de iniciar con la parte primordial del mismo, es decir, los lineamientos que van a regir este protocolo y que son la base de la investigación para todo lo que es una parte del actuar, o más bien la manera en que deberían estar actuando hoy en día, la parte de los agentes del Ministerio Público, la parte policial e incluso los peritos cuando se investiga un delito de violencia de género. Todos estos elementos les invitamos a que ustedes los integren en un gran rompecabezas, que consulten obviamente y visiten la página oficial de Argos Cursa Radio. Ahí está el contenido tanto en lo que es sus redes sociales por Facebook y YouTube. También les pedimos que sean más interactivos cada vez con nosotros, nos dejen sus comentarios, sus dudas, qué es lo que quisieran saber, qué les está dejando incluso esta temática que estamos teniendo para todos ustedes en exclusiva, para todos los argoescuchas que semana con semana invierten una hora de su tiempo para estar con nosotros. Sin duda espero que esté siendo de su importancia para su formación, si es que nos están viendo estudiantes, si es que nos están viendo ya licenciados en Derecho y la misma sociedad en general. Estos temas no tienen que ver con una profesión específica. Si tú eres psicólogo, trabajador social, contador, administrador, etcétera, te deben de interesar porque eres parte de la sociedad. Hoy en día el conocer cómo está contemplado parte de la gran normatividad que en nuestro país se ha llevado a cabo con grandes esfuerzos para la implementación y obviamente impartición de justicia es de vital importancia, porque muchas veces no podemos decir o juzgar a las personas que interactúan en un juicio. Sabemos que lo que persigue este sistema penal acusatorio sin duda alguna es la claridad o esclarecimiento de la duda razonable para que el juzgador emita una sentencia. Ya se ha hablado bastante al respecto de lo que es las capacitaciones, lo que es la normatividad, primer respondiente, uso de la fuerza, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y todo lo que está haciendo en la parte normativa para fortalecer este sistema. Pero sin duda, sin tu participación, no podemos llegar a ese objetivo que tanto perseguimos como realmente es esa impartición. Aclarando, obviamente, que es muy difícil esta impartición de justicia. Para los que algunos va a implicar realmente llegar a una justicia, para otros no necesariamente lo va a hacer. Es decir, en este tema tan delicado como es la violencia de género, en donde lamentablemente las estadísticas dicen que siguen falleciendo a través de sus victimarios mujeres en determinadas circunstancias, nos lleva a una reflexión. ¿Qué tanto está preparado el sistema penal acusatorio para enfrentar precisamente esta ola de violencia? Sin duda debe de haber una concientización. Y quiero poner un ejemplo que a lo mejor se sale un poquito de la temática del día de hoy, pero que es de vital importancia. Soy, y ya me conocen todos ustedes, muy respetuoso de todos los medios de comunicación. Tal vez así que nunca digo nombres de donde veo esta parte lamentable de las formas de comunicar. Recientemente, en esta semana, pasó un acontecimiento en un lugar público, en un restaurante, en donde una persona de la tercera edad fue envenenada
Afortunadamente llegaron la atención médica, los paramédicos a tiempo, y fue trasladada al hospital para precisamente iniciar el tratamiento que conllevara a su desintoxicación y por ende con posterioridad poder entrevistarla y que diera su versión de los hechos. Como arte de magia llegó un medio de comunicación mediante una reportera y en su afán de protagonista y de estelaridad para dar una noticia, y perdón que lo diga de esta manera, entrevistó a la hija de la víctima. Y me pueden decir, bueno, y hasta ahí, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Las preguntas, insisto, con el debido respeto, fueron tan absurdas. No pierdan de vista que estamos hablando de un posible envenenamiento en donde el cuerpo de la persona que afortunadamente sobrevivió está intoxicado. Y le decían que sí, ya le habían dado el parte médico, que si ya sabían las causas de la intoxicación, que si pudo haber hablado con su mamá. Fue tan afán, tan más allá de su cuestión de protagonismo, que posteriormente decía que si ya había tenido acceso o le habían entregado una copia de la carpeta de investigación, cuando apenas precisamente se está integrando a la carpeta de investigación. Que si ya sabían las causas, estamos hablando de una intoxicación. Que si ya la policía o la parte ministerial había, fíjense bien, hablado o entrevistado a su mamá. Estamos hablando de que está en una terapia para desintoxicarse, que está inconsciente, y es tan ilógico esas preguntas. A lo que la víctima, a lo que la hija de la víctima también se prestó para esa situación y contestó que en el hospital donde estaba siendo atendida a su mamá le habían dado un formato para ir a la fiscalía, que se había presentado a la fiscalía como tal para rendir su declaración, y que la autoridad que la atendió le dijo que tenía mucha carga de trabajo, que aparte no le importaba su testimonio, sino que a la que querían entrevistar y saber precisamente la narrativa de lo que había ocurrido era su mamá como principal víctima, que ella no servía de nada en esos momentos, en esos lugares, y que no les quitara el tiempo. Palabras textuales. Y dice que entonces, saliendo de la fiscalía, se encontró al que parece ser un policía, pero que no sabe su puesto, rango o actividad en esa parte de la fiscalía, y que él le contestó, o se dirigió a ella siempre de manera respetuosa, que a él sí le interesaba su versión, que por favor le diera los detalles de lo acontecido para poder empezar con las indagatorias correspondientes. Y esto sucedió en unos 3-4 minutos al aire, en donde no entendí, perdón, en todo el tiempo que llevo en este medio, en el derecho, no entendí cuál fue la razón. Y al final incluso, la reportera todavía le dice a la hija de la víctima que siente mucho lo que está aconteciendo, que espera que pronto se recupere su familiar, y que si incluso le puede contestar una última pregunta, la cual fue que si la mamá había podido describir a su victimario o victimaria, si se trataba de un hombre o una mujer, si lo había podido describir. A lo que la hija de la víctima contesta que sí, que antes de que se la trasladaran al hospital, dijo que la persona que le dio a beber algo para intoxicarla fue una persona mayor que ella, que usaba bastón y que por ende no había sospechado que pudiera atentar contra ella. Imagínense estos testimoniales en un juicio o en un desahogo de juicio, y que fuera capturada o capturado el probable responsable. Lo más seguro es que va a salir libre, porque no hay una objetividad, y aparte el medio de comunicación
está interfiriendo con una investigación oficial. Ahora imagínense que esta persona de la tercera edad, producto de un posible envenenamiento, falleciera. ¿Cómo podemos pedir una impartición de justicia? ¿Cómo podemos pedir que se le prive de la libertad previo juicio si ya el debido proceso fue contaminado? Se las dejo de tarea porque es importante que todos ustedes que nos están escuchando semana con semana también puedan analizar las noticias, los medios de comunicación, cualquiera que sea, y puedan hacer este análisis, decir, ¿realmente es lógico lo que me están presentando? ¿Realmente es una noticia bien realizada? ¿Qué me deja esta noticia? ¿O qué me desinforma esta noticia? Porque solamente así podemos en algún momento forzar a los medios de comunicación a que no lo sigan realizando. Insisto, yo no puedo incluso realizar un reportaje porque no tengo los estudios, porque no tengo la preparación. No que sea imposible al 100%, seguramente me va a costar trabajo, pero tengo que prepararme. Seguramente tengo que recibir una capacitación y una preparación para agarrar un micrófono por cualquiera de los medios, redes sociales, internet, televisión de paga, abierta, etcétera. Seguramente tengo que tener una capacitación. Es lo mismo aquí. En el ámbito del derecho hay que empezar a respetar y no solamente dar una noticia por tener un rating. Dicho esto, entonces estamos en condiciones de empezar a ver el tema que les hemos preparado el día de hoy. Hoy vamos a ver los tipos de simulación de muerte por violencia de género y los lineamientos en una investigación eficaz. Cuando estuvimos preparando este material, nos dimos cuenta que lamentablemente todavía sigue existiendo por lo menos estos dos tipos que vamos a presentar, que es bastante material, y le agregamos, por llamarlo así, vamos a decirlo de esta manera, un ingrediente adicional, que es la tanatología. Y vamos a ver de qué estábamos hablando. Pero, ¿qué es esto o a qué se refiere los tipos de simulación? Decimos que un principio básico es que no hay un delito perfecto. Sin embargo, los victimarios también en su momento se van perfeccionando lamentablemente sus técnicas para hacer daño y para privar de la libertad. Vamos a hablar ahorita de manera general a sus victimarios o victimarias y tratar de engañar a la autoridad en las diligencias en la investigación que va a realizar para poder dar con el probable responsable. A eso se va a referir. Lamentablemente lo hemos dicho que si el ser humano, esa capacidad que tiene creativa para hacer un daño a sus víctimas, la ocupara para cosas creativas, estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones más positivas que las que se presentan día con día. Lo vamos a hacer con todo respeto y obviamente también en la última parte de esta charla vamos a ver estos lineamientos de las autoridades que ya están en el protocolo. Acuérdense que toda esta información está obtenida de ese protocolo y lo que estamos haciendo es acercárselas a ustedes para que vean la importancia de conocer esta normatividad, cómo se puede realizar y que de alguna manera también se pueda llegar a pedir como sociedad que en todo nuestro país y no solamente en 10 entidades se esté llevando a cabo este protocolo y que aparte no se sepan lamentablemente los resultados de su aplicación, no como una estadística, no como una parte informativa, sino también que sea de una manera veraz, real, y qué áreas de oportunidad existen y qué tan contundente está siendo en el combate o la prevención del delito. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a establecer en este caso es los suicidios de mujeres, como les decía, versus la tanatología. Es algo muy complejo, muy difícil a veces de abordar, pero que es una realidad lamentablemente hoy en nuestro país. Es decir,
Los feminicidios o victimarios que ejercen una violencia de género, una vez que han cometido su delito y que han privado de la vida a una mujer, van a preparar una escena, un lugar, para que pueda ser hallada su víctima, pero no en condiciones normales. Van a ser de tal manera que pueden tratar de engañar a la autoridad para que se vea como un suicidio de la mujer. Van a poner elementos que conocemos como indicios, de tal manera que puedan disfrazar la veracidad de lo acontecido. Pero va más allá también, porque agregamos en este tema lo que es la tanatología. Acuérdense que la tanatología es una pérdida, es el enfrentamiento de la muerte, y dentro de sus principios estudia los motivos principales a veces de esta pérdida. ¿Qué pasa cuando las personas, y aquí es el impacto real que queremos hacer el día de hoy, el mensaje como tal, porque muchas de las víctimas de violencia de género, llámese porque les hacen la voz, porque les den un golpe, una cachetada, las maltraten, las humillen, hasta llegar a la privación de su vida, aparte de que no denuncian o que no confían en el sistema jurídico o en el sistema penal o en la autoridad por X o Y razón, tengan o no precisamente motivos para o fundamentos para realizarlo, caen en una depresión. Y al caer en una depresión, se sienten que han perdido el motivo principal de vivir, el motivo principal de seguir adelante. Y aquí es por eso que hay que diferenciar entre lo que hace su victimario para preparar un lugar en donde pueda asemejarse que la persona se suicidó, a cuando posterior a ser víctima, no ser escuchada, atendida y canalizada adecuadamente, decide privarse de la vida. Hemos insistido, y aunque son delicados estos temas, y espero, y lo voy a decir con todo respeto, tanto para nuestra casa de estudios Arroscursa, que les agradezco que nos abran estos espacios, como a las plataformas por las cuales se transmiten, les pido en forma muy respetuosa que no vayan a censurar el contenido. Estamos haciéndolo de tal manera que no sea agresivo para nuestros radioescuchas, pero que se tiene que conocer este tipo de situaciones para la prevención de delitos. No solamente se tiene que actuar como abogado o perito cuando lamentablemente ya se tiene la ejecución de una conducta antijurídica que conllevó que se privara de la vida a una persona. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Se puede evitar esta parte? Sí. Una vez que la persona logró sobrevivir a una violencia de género, es importante canalizarla a una atención. Y hay que romper paradigmas, hay que romper estereotipos en el sentido de decir, es que esto nada más es para las personas que están mal de la cabeza, para personas trastornadas, para personas que de alguna manera tienen una cuestión de afectación mental, para ir con el psiquiatra, para ir con el psicólogo. No, eso no es correcto. Una víctima va a perder una autoestima, va a perder la valoración de su vida. Y digo perder porque es el principio básico de la tanatología. Entonces ahí nosotros como tanatólogos y todos aquellos que me estén viendo como tanatólogos, los invito a que formen parte
de esta cuestión, llámese no solamente en el sector salud donde se dice que deben estar los tanatólogos y tanatólogas, sino también en el ámbito de la impartición de justicia, en atención a las víctimas del delito y máximo de las que sufren una violencia de género, tanto para la propia víctima como para sus familiares. En el mejor de los casos, cuando sobrevive la víctima, hay que darle atención inmediata. Y lamentablemente, cuando ha perdido la vida bajo circunstancias de violencia de género, hay que ayudar también y apoyar y guiar en su duelo, en todo lo que va a conllevar, y más adelante van a ver por qué estamos tocando este tema específicamente, en lo que lleva la pérdida de un familiar bajo estas circunstancias. Esa tanatología, aunque no se le puede llamar tanatología forense, pero próximamente vamos a dar sorpresas y esperemos crear un concepto en México como despacho que nos permita hablar de tanatología forense. Por supuesto que sí, lo vamos a hacer porque vienen grandes sorpresas con un gran equipo de trabajo que se está incorporando y que en su momento les vamos a dar a conocer toda esta parte que estamos preparando para todos ustedes, porque es nuestro compromiso llevarles cada vez información de primera mano que ustedes puedan tener para la consecución del entendimiento de la impartición de justicia, o aquellos que están estudiando derecho, aquellos que están interesados en estudiar derecho y aquellos que quieren y luchan día con día para lograr una impartición de justicia por haber sido víctimas de delito. Siguiendo con este énfasis, entonces ahora nos ponemos a ver, o debemos de ver mejor dicho, lo que son las muertes de estas mujeres de manera culposa o accidental. Pareciera similar a la anterior versión, pero aquí lo que va a pasar es, por principio de cuenta, no se debe de ir con lo primero que se observe. Como peritos debemos tener una capacidad, y incluso en la siguiente emisión vamos a hablar de estos dos tópicos, pero a nivel de los dictámenes, la recolección de los indicios de su estudio y de cómo pueden ser relacionados o no estos indicios. Aquí lo importante es permitir que dentro de esta primera etapa de la investigación, identificar y asociar realmente ante una violencia de género y que conlleva a un fallecimiento o a una lesión de una persona, que el autor pudo haber condicionado estos hechos para que pareciera un accidente. En el primer caso que vimos, estábamos hablando de que prepara un lugar, como vieron en las imágenes, de tal manera que puede ser que consumió alguna sobredosis de pastillas, que se ahorcó, etc. Pero aquí estamos hablando que va a aparentar que fue un accidente. ¿Cuántas, y de veras cuántas veces hemos visto, escuchado, conocido a personas que empiezan una discusión en el lugar que ustedes quieran, en el lugar de trabajo, en casa, en la escuela, como amigos, como novios, como matrimonio, etcétera? Y cuando aprenden, al probable responsable dice: es que yo no le quería hacer daño, yo no la quería privar de la vida, pero fue tanto mi euforia que cuando yo no pensé que al momento en que se desvaneció producto de una cachetada, de un golpe, le propiciara la pérdida de su vida. A ver, ese contexto es totalmente erróneo, totalmente erróneo. Debemos analizar como peritos en este protocolo que no hay un accidente como tal que pueda ser culposo. Todos son de manera dolosa, es decir, tienen una intención de hacer daño. Ah, caray, ¿qué me estás diciendo? Porque como que me estás enredando. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. En las imágenes tenemos una discusión, como les hemos dicho. Empiezan a discutir, dan una cachetada, dan un golpe, la mujer cae, hay una mesa de centro, se pega en la mera esquina,
la parte de la nuca, le da un trauma craneal, llega con vida a ser atendida al hospital, pero producto del hematoma interno que no propició una herida, que no propició una mancha hemática, es decir, sangrado, pierde la vida. O en una discusión, en la cocina, vamos a empezar a hablar de ciertas cuestiones, la mujer intenta defenderse, toma un cuchillo para intentar alejar a su agresor, y él, lejos de alejarse, ejerce mayor fuerza, la lesiona, hay un sangrado porque hay una herida por arma punzocortante, y llega con vida nuevamente a ser atendida, pero por el ángulo, la altura de la lesión, ha lesionado un órgano vital, que a la larga le produce la muerte. No puede ser culposo en el sentido que decir, yo no quise hacerle daño. Estábamos discutiendo, subió realmente la parte de adrenalina, pero yo no quería privarla de su vida. Yo nada más quería hacerle sentir mi autoridad, en el mejor de los casos que declare, porque la mayoría va a decir que fue una discusión normal y que no reconoce haberle hecho un daño tal para que perdiera la vida. Fíjense nada más a dónde estamos analizando esta parte. Y este protocolo lo que va a hacer es que no se desvirtúe y que se analice de fondo y que no se vaya con esa parte ni de la declaratoria o confesional por parte del presunto responsable, ni de lo que encuentra en el lugar del hallazgo de los hechos o de la investigación o de los testigos para decir que fue un accidente. Un accidente es voy y me resbalo, voy caminando y no me doy cuenta que se pone el semáforo y un automóvil me golpea. Incluso, por ejemplo, en algún momento de mi vida tengo yo una cicatriz en la mano izquierda, producto de que no vi que en aquellos entonces, en su casa de todos ustedes, mi expareja estaba lavando. Yo llego con chanclas y caminando me resbalo hacia el vidrio de la puerta. Como Superman, afortunadamente, doy o extiendo el brazo, veo que no pasa nada, ella se alcanza a alejar, afortunadamente, pero al momento en que rompo el vidrio, que ya era muy delgado, en aquel entonces estaba quemado por los años transcurridos, la otra parte del vidrio cae y me corta la mano. Eso es un accidente. No estaba planeado por quien fue en su momento mi compañera de vida hacerme daño. Tampoco hubo una discusión o un conflicto. Y hoy día lo puedo contar. Y afortunadamente sigo moviendo muy bien la mano y teniendo una motricidad adecuada. Y eso me da pauta para la última imagen en donde están discutiendo y están los hijos. Muchas veces los hijos, o más bien, vamos a empezar por la parte de los padres, nos damos cuenta que la constante es discutir, alzar la voz, manotear, gritar, en presencia de los hijos. ¿Y cuántas veces ellos toman la decisión para terminar con el conflicto entre sus papás de hacerse daño? Llámese con una arma punzocortante, llámese ingiriéndose pastillas, muchas veces no logran contarlo porque los papás están tan metidos en su discusión que no se dan cuenta que sus hijos han tomado esa decisión. E incluso hay depresiones, incluso hay muchas otras cuestiones que más adelante van a influir en su desempeño como seres humanos.
vean la trascendencia de todo lo que estamos hablando, y entonces se hace importante decir lo siguiente: establecer los lineamientos que va a marcar para la autoridad este protocolo, y que aunque algunos parecieran de lo más sencillo, tienen un porqué. Y este porqué es actuar básicamente con respeto, actuar en beneficio de la víctima y sus familiares, dar información, dar un acompañamiento. Y lamentablemente muchas veces no se da esto. Muchas veces tenemos a los familiares esperando noticias de sus familiares, de lo que ha pasado, aunque ya a veces en ese sistema más bien las audiencias son públicas, pero las primeras horas son a veces de terror. Y vamos a ver qué es lo que marca en esta parte este protocolo. 1. Un respeto total a una dignidad tanto de la víctima, de sus sobrevivientes y de sus familiares, para que no sean revictimizadas. No estar constantemente citándolas, haciéndolas que recuerden, haciéndolas un sufrimiento innecesario, en donde lejos de ayudarles a seguir adelante, y aquí nuevamente un llamado para los tanatólogos y tanatólogas de nuestro país para estar presentes en estas fiscalías. ¿Se hace necesario la presencia de los tanatólogos en las fiscalías? Claro que sí, para explicar, aunque como tal no hay una explicación que pueda ayudar, pero sí un acompañamiento, y ver que se deba de dirigirse en todo momento la autoridad con ese respeto que se merece. También dentro recalca este respeto y dignidad cuando estamos ante restos de niñas, mujeres que han fallecido. Y esto va a incluir que se preserve y se respete al cadáver. No voy a entrar más a detalle porque es un tema muy delicado, muy conflictivo, muy enfermizo, pero que, aunque parece mentira, sí se da hoy en día en nuestro país. Por supuesto que estamos hablando de establecer un nexo o una comunicación de cordialidad, de confianza entre la gente ministerial, entre los peritos, con los familiares de la víctima. Aquí nos hace falta mucho por hacer, porque podemos entender que el agente del Ministerio Público tiene mucha carga de trabajo, el perito oficial ante el llamado no de 1, no de 2, ni de 5 o de 10 intervenciones al día, llega cansado, fastidiado con los climas que hoy en día en un momento está lloviendo, en otro momento hace sol, etcétera. Pero nos debemos, como servidores públicos, o aquellos, mejor dicho, que son servidores públicos, se deben a la ciudadanía. Principio básico de los servidores públicos, en donde se debe de estar en todo momento en la capacidad de atender con cordialidad a los familiares. Los familiares no son estudiosos del derecho, no entienden lo que está pasando. Muchas veces lo único que quieren, y que más adelante lo vamos a tocar, quieren a su familiar, quieren verlo, quieren darle el último adiós, y no entienden de procedimientos. Si a eso le sumas un maltrato, una cuestión donde le digan, espérese, no ve que ahorita estamos ocupados, ahorita no le puedo dar información. Y esto sobre todo, lamentablemente, se da en los cambios de turno. Se tiene que hacer una larga espera para literalmente esperar el cambio de turno, y cuando ya termina la recepción, entrega-recepción, por llamarlo así, de todo lo que ha acontecido en el anterior turno, a veces, y lo digo con todo respeto porque ya me conocen que la temática nunca es de ninguna índole juzgar, criticar, pero sí nos ha tocado
Cuando preguntamos, nos dicen, ¿no ve que acabo de tomar el turno? Déjeme leer la carpeta de investigación, tengo mucha carga de trabajo, déjeme saber de qué se trata. Los agentes del Ministerio Público, con toda la infraestructura que se tiene en este nuevo sistema, y lo seguimos diciendo así nuevo sistema porque está en un proceso de maduración, tuvieron a bien una descarga de trabajo, entre comillas, porque tienen a su cargo a la Policía de Investigación, tienen a su cargo a los peritos oficiales, y tienen que tener esa capacidad de atención a los familiares para explicarles el procedimiento que están llevando a cabo. Ojalá se tenga esa sensibilización. Sé que es un trabajo también muy duro, que muchas veces implica no ver a la familia, no salir a comer, desvelos, sí sé también del otro lado de lo que les estoy hablando, pero al final de cuentas, siempre que decidimos trabajar en un ámbito, llámese público o privado, nos debemos a quienes nos contratan, y en este caso los servidores públicos, insisto, se deben a la sociedad. Por otra parte, también establece que todos los investigadores que van a intervenir deben no comprometer, no juzgar, no criticar aspectos de la vida personal, tanto de la víctima como de sus familiares, si es que no tienen relación directa con el hecho que se está investigando. Lo decíamos en emisiones anteriores, llegaba tarde, tenía muchos amigos, le gustaba irse los viernes a divertirse, como no esperaban que le pasara algo a su hija. Debieron tener más cuidado, debieron tener más atención y no hubiera pasado esto. Eso se debe de evitar, porque el modo de vida no está directamente, y ni siquiera la forma de vestir, ni siquiera la forma en que se dirigía o su círculo puede estar a veces directamente relacionado con lo que le pasó. Si vimos al inicio de esta travesía de estudio y análisis de este protocolo que sí hay personas cercanas a la víctima que aprovechan precisamente esta confianza para delinquir en su contra, pero no quiere decir que exista una provocación como tal. Uno de los ejemplos que me quedó muy claro hablando con algunos colegas es en el metro, y en ese sentido pues todos somos libres de vestir como nos gusta, siempre y cuando respetemos obviamente cierta ética de vestimenta, ¿no? No podemos andar en la calle, y lo voy a decir con todo respeto, únicamente con ropa interior, ¿verdad? Aunque pareciera algunas cuestiones como tal, pero no lo son. Y no por el hecho de que hoy en día con el calor, con la moda, etc., o simplemente por el propio gusto de vestirse como tal, nos estén provocando las mujeres a sus victimarios. Aprovechen el momento menos, ¿cómo les diré?, menos esperado por la víctima para hacerle un daño. Y la violencia de género no solamente está abarcando la parte de cuando pierden la vida a través de su victimario, cuando son lesionadas, sino también cuando son agredidas. Cuando en el metro podemos evitar rozar con el cuerpo a la mujer y no se le realiza esa parte, independientemente que hay vagones ya para mujeres, pero se aprovecha el momento que la víctima menos espera para ocasionarle también un daño moral. Desde ahí debemos empezar, retomar esas bases de concientización y empezar a ver que si alguien está realizando ese tipo de actos, seguramente va a ir incrementándolos hasta cometer un delito mayor. No por discriminar este delito, en este caso que le estoy poniendo, sino sentar las bases para una prevención, para una atención, para una canalización. Sí, el operativo en los transportes, sobre todo en el metro, son efectivos para puesta a disposición de parte de manera inmediata, pero también debemos de concientizar qué es lo que va a pasar.
no solamente con una sanción administrativa, sino darle un seguimiento. Por otra parte, también habla de implementar medidas o todas las medidas posibles para garantizar, en la medida de las posibilidades, la recuperación del cadáver, objetos personales y que se les puedan ser devueltos previo llenado de la cadena de custodia. Ojo con esto, previo llenado de la cadena de custodia. Llevaba una medalla, llevaba un reloj, su cartera con cierta cantidad, y muchas veces dicen que no encontraron nada. Insisto, no es hablar mal de nadie, en algunos casos se da. También hay transparencia y también en su momento hay esa honestidad de devolverle íntegramente los objetos personales que fueron realmente encontrados. Pero dice que previamente se debe llenar la cadena de custodia, el formato donde van a describir cada uno de los objetos encontrados, y al momento de ser entregados a sus familiares deberá ser llenado quién lo recibe, hora y nombre de la persona que lo entrega. Y pues si se trata en este caso de una persona desaparecida, o en este caso tratar bajo los lineamientos que sean necesarios su recuperación de la víctima, de su cadáver en este caso, para hacer un análisis como lo vamos a ver a continuación, porque continúa este protocolo estableciendo ciertos lineamientos de actuación. Y estos lineamientos de actuación lo que nos va a marcar es lo siguiente ahora. Si se dan cuenta, todo es a base de respeto. Y dice que cuando se trata de mujeres que no pueden ser identificadas porque no traen una credencial que las permita identificar, de manera inmediata, fíjense bien, deberán ordenar a los servicios periciales la extracción de muestras biológicas, pero esta extracción deberá ser con sumo respeto, y nuevamente regresamos a que deben ser informadas las víctimas de lo que le van a realizar a su familiar, incluyendo, me voy a ir más adelante, las autopsias. Y en este caso, ¿qué les puedo decir que no sea un poco alarmante, o cómo les podré decir? Sabemos que hay procedimientos para realizar las autopsias. Sabemos que obviamente van a estudiar y analizar cada uno de los órganos para ver la trayectoria y trayecto de una bala, de una herida punzocortante, etcétera. Pero muchas veces también volvemos a lo mismo, dicen, se trata de un cadáver. Y una vez que acaban el estudio llamado científicamente autopsia, no se preocupan por mínimo devolver una parte de integridad al cadáver, coserlo de una manera que no sea tan agresiva, porque al final de cuentas quienes lo van a ver por última vez en esas condiciones son sus familiares, y créanme que es muy impactante, extremadamente impactante, cuando un servidor tuvo la oportunidad de hacer sus prácticas en el servicio forense, en las autopsias, con independencia de otras historias que no vienen al caso. Es impactante cómo se ve un cadáver ya sin sus órganos, y cómo los familiares entran en una crisis. Yo creo que eso fue también lo que me hizo estudiar y prepararme como tanatólogo, porque nuevamente ahí se necesita la mano de un tanatólogo. Y bueno, también en este sentido, ya que estamos hablando de esta parte, no podrán ser autorizadas precisamente la inhumación o la incineración si no se han concluido todas las investigaciones. Es un tema delicado, ¿saben? Porque, insisto, los familiares lo que quieren es recibir a su familiar, es darle el último adiós, bajo la creencia que tengan. Eso es punto y aparte. Y que no les expliquen que no les pueden entregar
el cadáver de su familiar y las razones del por cual no lo pueden hacer, lo que crea también es una crisis emocional en las víctimas. Y aunque parezca el día de hoy disco rayado, es un llamado más para los tanatólogos y tanatólogas, porque deben de estar presentes para explicarles nuevamente y acompañarlos en ese duelo tan doloroso de no ver a su familiar inmediatamente, explicarles, no legalmente, sino sí lo que conlleva ese duelo y ese acompañamiento, para que dejen a la autoridad realizar todas las indicatorias que conlleven al esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia. Lo mismo que decimos que deben de, y así lo hace, así inicia, mejor dicho, y así termina, por eso me quedé pensando, porque el protocolo en estos elementos inicia diciendo que debe de proporcionar información al inicio, durante y al final de cada uno del proceso de investigación, de juicio, etcétera, para que los familiares en todo momento tengan una valoración de lo que está pasando en la investigación. Por eso también inicié con la pequeña historia que les narré. Hay que también dar de conocimiento a los familiares lo que es la integración, cuánto dura la integración de una carpeta, cuánto dura una investigación preliminar, qué conllevan las fases de este nuevo sistema penal, en qué momento se va a poder vincular si ya fue detenido el probable responsable, etcétera, etcétera. Se le debe de dar esa plática informativa, pero no solamente con la firma de una carta de sus derechos y que le digan fírmeme este documento y dice que se lo leyó, que se lo explicó, y cuando le preguntamos al familiar dicen no he recibido realmente una atención. Pero esa atención a veces no debe de ser de manera, como lo decía al inicio, inmediata. En la integración tiene que pasar por un proceso, en la investigación pasa por otro proceso y así sucesivamente. Es ahí nuevamente donde insisto que los medios de comunicación no están preparados, no conocen del tema y no se han metido a capacitar sobre el tema para dar una verdadera noticia o un enfoque informativo como debería de ser y cumplir con su labor informativo. Es desinformativo y no es una campaña, insisto, en contra de los medios de comunicación, pero sí decirles paren esa masacre de desinformación, porque sin ello este sistema no va a poder alcanzar su madurez y no vamos a poder tener un verdadero sistema de impartición de justicia mientras existe esta cuestión de desinformación, porque la gente lo que está haciendo como acto reactivo es no creer en el sistema. Decíamos en otro momento con otros colegas que la gente a veces no cree, que la gente a veces se enoja por decir cómo dejaron libre a la persona que le hizo un daño a mi familiar, pero no saben qué hubo atrás si hubo un mal proceso, si hubo una mal cadena de custodia, y no es justificar lo injustificable, no es decir que como abogados entonces hicimos nuestro mejor esfuerzo, porque no es una operación, porque no es un ámbito en donde digamos, pues vamos a ver si lo logramos. Sí dependemos del criterio de un juez, y en este caso desde el juez de garantías, que vamos a darle la exposición de las pruebas, de la probanza que vamos a ofrecer, y el desahogo en juicio oral para que emitan una sentencia. Sí, es correcto. También dependemos de que haya una correcta detención, de una correcta vinculación, etcétera, etcétera. Pero sería más fácil el camino si tanto todas las partes que intervenimos les damos pláticas informativas en forma que lo puedan entender y estar constantemente informados de lo que pasa y no se dejen llevar que al final el resultado no sea el que esperaban. ¿Por qué? Porque finalmente el último de los puntos que marca estos elementos y va en secuencia es respetar el derecho de los familiares a darle una sepultura a su familiar, sin meternos en creencias, sin meternos en cómo lo hagan.
es entregarles, si bien es cierto, ya una persona como tal, un ser humano que pues ya ha perdido la vida, para ellos siempre va a ser su familiar. Es muy importante tener conocimiento de esa sensibilidad, y ahí vamos a llamar tanto a los psicólogos, sociólogos y tanatólogos junto con las autoridades correspondientes para que en conjunto le puedan explicar y acompañar a los familiares al momento de la entrega, al momento en que ellos van a hacer esa sepultura. Por eso es de vital importancia tratar de sumo cuidado al cadáver en todo su proceso de análisis. No porque ya no sienta, no porque ya no respire, vamos a establecer que le vamos a hacer un corte, que ahora vamos a hacer esto, al fin y al cabo ya no siente, al fin y al cabo va a ser cremado y los familiares pues no se van a dar cuenta, ¿no? El respeto empieza por darle el trato digno al cadáver para que al momento que entreguemos, o que sea entregado, mejor dicho, el mismo a sus familiares, sea menor el impacto. Y qué mejor que antes, durante y posterior, insisto y seguiré insistiendo en lo que resta del programa, que sea también acompañado de un tanatólogo o tanatóloga. Es así como de alguna manera estamos prácticamente ya listos para las siguientes emisiones, empezar ya a hablar del contenido de la investigación y de cómo lo establece este protocolo. Sé que es información un poco tanto delicada, insisto a las plataformas que espero no haya una censura, que lo hacemos como una conciencia, como una labor en nuestra consultoría de capacitación de ciencias forenses, de todo lo que deben de saber ustedes familiares, ustedes que han pasado lamentablemente por un proceso de una pérdida de un familiar ante una situación de violencia de género, y que es como una mini cruzada junto con todo el equipo de trabajo para hacerles llegar información, para que las nuevas generaciones de estudiantes y de egresados en el campo, llámese del derecho, llámese de la tanatología, de la psicología, de la sociología e incluso de la antropología, ¿por qué no?, tengan elementos sensibles para poder no solamente seleccionar un lugar de trabajo donde pueda ser, con el debido respeto, muy cómodo su labor. Enfréntense a esta labor, enfréntense a este reto de estar en el campo, de estar en un ámbito que no es fácil hacerlo. Sí, lo sabemos con conocimiento de causa que no es fácil estar en las fiscalías, en las delegaciones, en un turno de noche, en un turno de la mañana, etcétera, porque muchas veces llegamos cansados, fastidiados, pero desde que decidimos, y recuerdo muy bien lo que me dijo mi gran sensei de derecho penal: cuando decidas tomar un asunto, recuerda que lo debes de tomar como si fuera tu propio familiar y hacer hasta lo último para llegar a esa impartición de justicia. No escatimes tiempo, esfuerzo, lectura, investigaciones. Nunca digas que es un sacrificio el que te privas de no ir a una reunión o con alguien como tu pareja, tu esposa, etcétera, porque la vida te recompensará en la medida que tú de alguna forma ayudes a esa impartición mediante el esclarecimiento de un acto delictivo. Trata a tu cliente como desearías que te trataran a ti si estuvieras en su lugar, porque solamente así podrás ser un profesionista de éxito. Los conocimientos los tienes, la experticia la vas a tener, pero la sensibilidad es un punto importante. Y este es el mensaje que quiero darles el día de hoy a todos ustedes. Se merecen ustedes, sociedad, este tipo de profesionistas como les acabo de mencionar. Y ustedes, profesionistas, llámense servidores públicos o privados,
prepárense en ese aspecto también, porque es parte de su labor, porque el estudio no termina con la culminación de una carrera, porque no es una moda hablar de la tanatología, porque no es para enfermos estar hablando de psicología o psicoanálisis. Es una labor titánica que nunca queremos estar en esos lugares, no, que queremos estar en una oficina o en algún lado mucho mejor, sí, pero son pocos los que se atreven a enfrentar ese reto donde realmente se les requiere, donde realmente van a ser puestos a prueba en toda su capacidad ética, profesional y en todo sentido. Ojalá que esto sirva para que aquellos que ya estén ejerciendo tomen esa decisión de ayudar, de acercarse a ayudar, porque quien no vino a servir y quien no sirve para servir está equipado para un mundo que no existe. Mientras tanto, el tiempo se nos agota. Gracias por una semana más de transmisiones, gracias a nuestra casa de Argos Cursa, gracias a nuestro productor en cabina, y me despido diciéndoles que esta labor espero se multiplique, difundiendo este programa entre sus conocidos, haciéndonos llegar sus comentarios al WhatsApp 56 35 32 8604 o a las redes sociales que están en cada una de nuestras presentaciones. Vienen muchas sorpresas, viene un crecimiento profesional de la consultoría, pero esto es para todos ustedes, estos esfuerzos son para todos ustedes, estos espacios son de ustedes. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus inquietudes, e incluso si necesitan un apoyo como tanatólogo, está abierto también el mismo WhatsApp. Si necesitan un acompañamiento y asesoramiento jurídico, están también estamos también para atenderlos. Y por supuesto, si requieren de una cuestión pericial, tenemos a un gran grupo de peritos que van a dar lo mejor, incluyendo ya los dictámenes con violencia de género. Por supuesto, estén atentos a nuestros periodos de capacitación, y ahí enfatizo lo que les dije en las emisiones pasadas. Hablando de capacitación, nos vamos a certificar en lo que es diseño e impartición de cursos, y un gran tema de certificación para todos aquellos que son víctimas del delito. Próximamente les hablaré de ese gran estándar de competencia en donde nos vamos a certificar, pensando en darles un plus adicional en todos los servicios y una mejor atención a todos ustedes. Mientras tanto, disfruten de su fin de semana, y me despido como ya se caracteriza cada una de las finales de las emisiones, diciéndoles a cada uno de ustedes. Antes, también quiero mencionarle que sin duda estamos llegando a un crecimiento y esparcimiento con nuevas alianzas estratégicas que también vamos a hacer su conocimiento próximamente. No se pierdan cada una de nuestras emisiones, y ahora sí, me despido diciéndoles Namaste.